Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doc. Gracias. Vamos a presentar la penúltima conferencia de las evaluaciones del trazo para evaluar el proceso de las desaceleraciones que hemos estado hablando en el transcurso de esta semana. Agradezco al doctor Quintana. El doctor Quintana con la tecnología de Chinandega y todos los equipos me compartió esta parte de los trazos de lo que ellos tienen ahí con sus equipos. Y efectivamente, pues esto es lo moderno en cuanto a la evaluación del papel. Recordamos lo de la velocidad de 1 centímetro, 2 y 3 centímetros que utilizan los equipos y dejamos, como decía la pregunta del examen, lo ideal de acuerdo con la guía es el registro de el papel que corra a 1 centímetro. Idealmente tendríamos que estar estandarizado. Este trabajo del doctor Quintana del Hospital de Chinandega, el doctor es médico fetal, y nos compartió estas imágenes donde está bastante claro y el tiempo de evaluación que nosotros tenemos. Si acá nosotros el papel corre a 1 centímetro por segundo, lógicamente la onda va a estar en un menor periodo de corrido y por tanto la expresión del registro va a ser muchísimo mejor. Cuando se pasa a 3 centímetros por segundo, la onda va a estar como que le deja un zoom y entonces la amplitud, la variabilidad y todo se va a aplastar y no se va a ver tan bien. Entonces, esto es el valor de los cuadros según la velocidad a la que corre el papel. Acá tenemos, si está corriendo a 1 centímetro por segundo, entonces este cuadrito prácticamente representa 3 minutos porque cada cuadro pequeño son 30 segundos. Es decir, en 2 cuadros 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos el cuadro grande si está corriendo a 1 centímetro por minuto. Si corre a 2 centímetros, entonces acá tenemos que es la mitad y corre a 15 segundos y entonces ya 3 minutos son 2 cuadros grandes. Y si el trazo finalmente corre a 3 centímetros por minuto, entonces cada cuadrito significa 10. Entonces esto es, el tiempo en duración del cuadro es inversamente proporcional a la velocidad que lleva el papel. 10 segundos 3, 15 segundos 2, 30 segundos 1. Y la otra pregunta del examen que decíamos cuántos latidos significaba cada cuadro y decíamos que era 10 latidos. Hacia arriba o hacia abajo 10 latidos independientemente de la velocidad a la que esté corriendo el papel. Pues aquí dice 10 latidos de la frecuencia cardíaca y la intensidad de las contracciones que se registra en la línea de abajo, que es lo que nosotros tenemos que tener para poder interpretarla adecuadamente. Y entonces vean la diferencia de correr a 1 centímetro, de cómo se ve la expresión de la variabilidad a 2 centímetros por segundo y cómo se ve a 3 centímetros, en la que evidentemente es un poco más complejo poder evaluar el proceso acá de la variabilidad y la amplitud de la onda. Y la parte de lo que está haciendo acá la estimulación vibroacústica. De la parte de la estimulación, que esto el equipo no solo se hace el disparo ahí, que prácticamente es lo que explicábamos del fenómeno de vibración en la parte de la tensión del pulso. Estimulación vibroacústica. Todas las pacientes que tienen variabilidad ausente están obligados a hacer la prueba de estimulación vibroacústica. ¿Qué está haciendo? ¿Sigue? Ok. Hablemos entonces de los procesos de desaceleración. La desaceleración son episodios transitorios o disminución de la frecuencia cardíaca fetal y conocidos como desaceleración todos aquellos que bajan de la línea de base hacia la parte inferior. Debe de tener una duración en tiempo y características particulares para nosotros poder identificar las desaceleraciones que deben de interpretarse en los trazos. Y ya decíamos en la primera conferencia que las desaceleraciones son tempranas, tardías, variables y la última que son las Doctor prolongadas. Pavón, disculpe, lo escuchamos súper bajo. Qué raro, fíjate. Dame un segundito. Y estoy hablando fuerte. Tal vez el volumen tuyo, Alexa, no son los demás se escuchan bajo. Ok, las desaceleraciones que habla la guía, que son los 4 tipos: tempranos, tardíos,
variable y de recuperación lenta o prolongada, que es un concepto, un sinónimo de lo que significan exactamente lo mismo en relación a la parte de la disminución de la frecuencia sobre la línea de base. Entonces, de acuerdo a la Bethesda, que es el que clasifica este proceso, entonces dice temprana, tardía, variable y prolongada. Los latidos que pueden estar hacia arriba, hablábamos que eran aceleraciones o que tenían un patrón de reactividad, y todo lo que está hacia abajo es un proceso de desaceleración. El otro concepto que debemos de recordar es que la evaluación tiene que ser en una ventana de 10 minutos. De 10 minutos, agarro la línea de base, 2 minutos de momentos distintos, no tienen que ser continuos. La variabilidad en una ventana de 10 minutos, voy a tomar un espacio de 1 minuto donde no haya ningún cambio en la línea de base. El proceso de el cambio de línea de base tiene que ser en una ventana de 10 minutos y que se cambia de línea de base, debo de evaluar otros 10 minutos para determinar cómo está el proceso. Y si no hay variabilidad, tengo que evaluar 10 minutos en otra ventana para ver si la variabilidad está bien. Es decir, todo tiene que ver con 10 minutos. Por supuesto que por lógica la guía orienta a hacer 20 minutos para tener dos momentos de comparación, 10 minutos previos y 10 minutos posteriores. Si yo en los primeros 10 minutos no encuentro variabilidad, pero en los otros 10 minutos hay, no tengo por qué preocuparme porque es normal tener esos ciclos de normalidad que establece la guía. Los movimientos fetales espontáneos no son parte de los procesos ni de la aceleración ni la desaceleración. Repetimos pregunta de examen. El movimiento fetal no tiene nada que ver con la aceleración o la desaceleración. Si yo estimulo el polo cefálico por una respuesta vagal, hay cambios en la frecuencia cardíaca, pero no fue porque el bebé se movió, sino porque yo hice una estimulación a nivel cefálico. Lo que tiene que, si yo hago una exploración vaginal, yo empujo la cabeza, hago un efecto vagal, un efecto parasimpático, y eso me da taquicardia o variabilidad o cambios en la línea, pero es porque estimulé la cabeza del feto, no porque el bebé se movió. O sea, que a lo que responden, evidentemente, que ese es el criterio, la aceleración o la desaceleración tiene que ver con la contracción uterina, y es el elemento importante para poder determinar entonces la condición fetal. Ese es el punto de partida. Entonces, las desaceleraciones tempranas, recordemos que son las que están relacionadas con las contracciones uterinas. Son las más conocidas, normalmente son contracciones uniformes, contracción uterina invertida con relación a la actividad uterina, inician, finalizan con la contracción, no tienen ninguna variación, son una imagen en espejo, parecido al patrón sinusoidal. ¿Recuerdan el patrón sinusoidal de 30 latidos? Cae, sube, en ese mismo orden aparecen las contracciones uterinas. Las desaceleraciones tempranas, entonces, son las que están asociadas a las contracciones, el inicio y las recuperaciones son similares. Es decir, viene de la línea de base, cae y vuelve nuevamente a la línea de base. Casi siempre el concepto de desaceleración, salvo las prolongadas, hablamos de una duración de 15 a 30 latidos. Eso es lo que esperamos nosotros que disminuya de la línea de base y que recupere nuevamente. Y el dato más importante es que están totalmente limitados a la contracción. Recordemos el concepto del ascenso transitorio, que si yo tengo un efecto lambda, que es un patrón de reactividad que está asociado o que precede a una desaceleración temprana. Normalmente estas desaceleraciones son 15 latidos con al menos 15 segundos de duración. Las desaceleraciones tempranas son la respuesta inversa o el antagónico de la aceleración. La aceleración 15 latidos, 15 segundos. La desaceleración temprana 15 latidos, 15 segundos. La desaceleración prolongada o la desaceleración variable no tiene comparación con la aceleración. O sea, aceleración 15 para arriba, desaceleración 15 para abajo. Este concepto de que son con poca profunda, y lo más importante de esta diapositiva es que la variabilidad en las desaceleraciones tempranas están normales. Por eso es esperado y es normal que me aparezcan desaceleraciones tempranas en la categoría 1, porque si la variabilidad está normal, no hay ningún problema.
no son indicativos de hipoxia. Normalmente se cree que la respuesta, la compresión cefálica o que hayan estímulos de receptores que causen este proceso de cambios a nivel de la línea de base. No hay afectación permanente ni están relacionados con acidosis metabólica. Incluso en el proceso de policistolia o en el proceso de la hipertonía de incoordinación de segundo grado, yo esperaría tener variabilidad ante la presencia de desaceleraciones tempranas recurrentes. Policistolia, desaceleración, policistolia, desaceleración, actividad de desaceleración, 10 contracciones, 10 desaceleraciones, manteniendo el patrón de variabilidad, yo esperaría que ese feto esté en condiciones óptimas y que sea la compresión del cordón o la compresión de la cabeza o la estimulación de varios receptores que causa el cambio en la línea de base. Eso es lo temprano. Las tardías son descensos graduales posterior a la contracción uterina. Decíamos que esa tiene que ver, una vez que aparece la contracción, algunas guías hablan sobre cuándo es el momento en el que se desacelera la frecuencia cardíaca fetal. Normalmente, las desaceleraciones tardías deberían de ser más de 30 segundos. Eso es un dato importante para diferenciarlas de las tempranas. El problema de las desaceleraciones cuando no revisamos los cuadritos a conciencia y cuando no vamos a ver la contracción con la desaceleración, puede ser que el decalaje, es decir, el tiempo entre que el decalaje, que es el tiempo entre que se da la contracción uterina y que cae la frecuencia cardíaca fetal, en ocasiones es tan pegado, sobre todo cuando va más rápido el trazo, el papel es tan pegado que no nos damos cuenta y que no podemos diferenciar entonces cuánto es el periodo de calaje. En el 86, cuando Álvarez Caldeiro comenzaba con este proceso, hablaba de un decalaje de menos de 18 segundos, de 18 a 26 segundos. Había una clasificación bastante compleja. Hoy en día solo se dice desaceleraciones tardías, alteraciones que tienen que ver con o que aparecen posterior a la contracción uterina. No importa que aparezca a los 10 segundos, a los 20 segundos, a los 30 segundos, es una desaceleración que respondió a la contracción uterina. El punto importante es que deben de tener más de 30 segundos. Hay un proceso de que habla que grave cuando es de 60 latidos y que tiene que ser, por supuesto, alcanzar más de 15 latidos. No pueden haber 15 latidos, aunque pueden parecerse inicialmente a las desaceleraciones tempranas. Las tempranas bajan 15 segundos de duración y en el caso de las tardías, más de 30 segundos, pero que tienen 15, 20 o hasta 60 latidos y eso lógicamente las hace parecer más prolongadas. Por ejemplo, si ustedes me preguntan en este trazo, dice acá, cardiotocografía, se observa variabilidad disminuida y desaceleraciones tardías y taquicistolia en la dinámica uterina. Vean ustedes que esto es una incoordinación de grado 1, no hay hipertonía, pero si me preguntan, doctor, ¿verdad que esto parece un patrón sinusoidal? En la EICOG aparece un concepto que le llaman patrón pseudo sinusoidal. En realidad, el patrón sinusoidal tiene una característica que la onda es más elíptica. Ustedes ven acá que esta onda es puntuda. Aquí está la contracción y un tiempo después cae la frecuencia. Contracción, cae la frecuencia. Entonces, a este patrón, algunos le llaman patrón pseudo sinusoidal cuando tenés policistolia con desaceleraciones tardías recurrentes. El patrón sinusoidal puro, que es una urgencia fetal de ir a sacar el feto, es aquel en el caso de hemorragia, de anemia hemolítica, de cualquier otra complicación de desprendimiento, que normalmente son patrones elípticos. Patrones elípticos con una onda elíptica de la actividad uterina. Si están presentes, lógicamente, estas tienen alguna significancia, por supuesto, patológica, tienen forma de U, y según la FIGO, la clasificación de la FIGO son indicativos de hipoxia, sobre todo cuando se asocian a variabilidad disminuida. Ya ven que este concepto de la variabilidad aparece por todos lados, la variabilidad en la línea de base, la variabilidad en la aceleración, la variabilidad en la desaceleración. Normalmente los patrones ondulantes que tenemos van a depender totalmente de la actividad uterina. Mayor actividad uterina, mayor intensidad, por supuesto, mayor va a ser el proceso de la desaceleración. Todavía la FIGO
utilizaban los conceptos de desaceleraciones poco profundas o muy profunda o gravemente profunda, pero eso en realidad no se utiliza. Yo veo una actividad uterina, veo un patrón, aquí hay una desaceleración y aquí cumple el criterio. Tiene 15 latidos, tiene más de 15 latidos, puede estar inicial, igual que esta que está acá, pero ya la debo de reportar como una desaceleración que está apareciendo después de la contracción uterina. Normalmente las desaceleraciones tardías aparecen en estas morbilidades. Así que en el concepto de la preeclampsia, el desprendimiento, la restricción, el postérmino y la diabetes, estamos obligados a ir a describir las desaceleraciones. Ahorita vamos a hacer el ejercicio con cuatro monitoreos y entonces lo que uno espera del médico cuando hace la descripción del trazo es decir, bueno, tiene actividad uterina, lo voy a definir como categoría. No tiene actividad uterina, busque datos ominosos. Y si tiene actividad uterina, comienzo por la línea de base, se integra, no se integra o cuánto es, la variabilidad moderada, ausente, mínima o marcada, aceleraciones están presentes, ausentes con su patrón de reactividad, las desaceleraciones tempranas, tardías, variables de recuperación lenta y la actividad uterina de cuánto es. Cuando nosotros comencemos a hacer ese ejercicio mental de repetir eso cada vez que evaluemos un trazo, nos lo vamos a aprender tan bien que luego a ojo de buen cubero vamos a poder hacer cualquier cálculo de riesgo en una paciente, entendiendo que algunas de estas patologías hacen cambios particulares en el trazo. La preeclampsia disminuye evidentemente la variabilidad. El desprendimiento de placenta te da un patrón sinusoidal. La restricción te da desaceleraciones. El embarazo postérmino te aumenta, decíamos, mayor edad, mayor línea de base, menor variabilidad. Y la diabetes mellitus te da ausencia de variabilidad. Es decir, ahorita con este curso en la que yo tengo que ir asociando mentalmente qué me da cada patología para de esa manera buscarlo. Si yo sé que el desprendimiento de placenta me da un DPPNI y la paciente tiene policistolia, pero el trazo está normal, con variabilidad normal, pues lo que menos puedo creer es que tenga desprendimiento. Y entonces el patrón me permite a mí quitarle la oxitocina, clavar el misoprostol, poner inhibición para tratar de darle chance y que tenga un parto y no salir corriendo a hacerle una cesárea de manera innecesaria. Entonces, estas son respuestas vagales. Normalmente hay estimulación hipóxica, por eso se presentan estas desaceleraciones. Hay alteraciones en el miocardio y el feto está con datos de acidosis y están asociados, por supuesto, a fenómenos de asfixia. Tempranas y tardías, totalmente fácil de identificar. Las desaceleraciones variables, que son el tercer grupo según Bethesda, son descensos de la frecuencia cardíaca por debajo de la línea de base de más de 15 latidos por minuto. Ven ustedes que solo las tempranas son las que duran 15 segundos. Son las únicas que duran al menos 15 segundos, pero menos de 2 minutos. Aquí recuperan rápidamente. Repetimos, las desaceleraciones tempranas sí o sí son 15 latidos, 15 segundos de duración. Las desaceleraciones tardías, más de 15 segundos, pueden tener más de 15 o hasta 60 latidos por minuto de desaceleración y las variables tienen más de 15 latidos por minuto, pero la duración 15 segundos o al menos de 2 minutos. Estas son frecuentes de un 30-40% y tienen pendiente inicial rápida y abrupta, es decir, está la línea de base, se caen y vuelven a caer, son como una V rápidamente hacia arriba y hacia abajo. ¿Esto qué dice? El tiempo de inicio al nadir menos de 30 segundos. ¿Qué significa esto? Que de donde cae la contracción hasta la caída, esto sucede rápidamente, se cae y no han pasado 30 segundos. ¿Para qué es importante saber esto? Porque si la contracción cae, pero la desaceleración de la frecuencia es bastante tardío, eso se llama una desaceleración de recuperación lenta, tiene otro concepto. O que puede ser que la paciente esté cambiando de línea de base. Si estaba aquí, cayó la frecuencia, pero el valor más bajo lo alcanzó como 2 minutos después, entonces eso no es una desaceleración variable. Esto es un concepto importante, que entre que inicia la desaceleración y alcanza su pico más bajo, que es menor de 30 segundos, es extremadamente corto, lo hace rápido, cae rápidamente. Entonces hay recurrentes e intermitentes que se están repitiendo. Tienen forma de V, tienen inicio abrupto y tienen recuperación rápida. Esto es lo que dice la FIGO.
Y esto es lo mismo que dice la ECO, exactamente lo mismo. Recuperación rápida, más de 15 latidos, normalmente no son tan cortas, pueden ser largas. Y la morfología variable significa que pueden tener B una vez más prolongada, un fenómeno como W, que se junten una y otra, pero que cumplan siempre esos requisitos. Estos está en desuso, estos leves, moderados y severas no producen ningún resultado fetal, por lo tanto ya no lo utilizamos. Y las desaceleraciones variables típicas y atípicas tampoco ya se utilizan. Este concepto está totalmente abolido. Entonces, la parte de la frecuencia, aquí yo tengo una contracción uterina. ¿Ven esta contracción? ¿Cuál es el patrón de esta contracción? Es una inversión de la contracción del triple gradiente descendiente de tipo 2 de segundo grado. Ven entonces que tengo un bigeminismo, un cuerno, el otro y regresa al primero. Acá es grado de incoordinación 1 porque no hay hipertonía. Tengo bigeminismo, pero no hay hipertonía. Pero entonces vean ustedes esta contracción. Acá hay una contracción y hay una desaceleración. Puristamente, esto debería de ser una desaceleración temprana porque tiene que ver con la contracción. Sin embargo, no aplica para temprano porque su tiempo de recuperación es demasiado tardado. La temprana es 15 y 15 y acá pasaron aproximadamente 40 segundos, casi 50 segundos para que recuperara otra vez la parte del valor y hace otra contracción, vuelve a caer. Este tipo de desaceleraciones que se llamaban atípicas o típicas, eso ya no existe. Nosotros ubicamos la desaceleración basado con la contracción uterina. O es con la contracción o es después de la contracción. ¿Hay variabilidad? ¿No hay variabilidad? ¿Y cuánto tiempo aparece para recuperar la línea de base? Uno de los datos importantes de las desaceleraciones variables es que se conserve la variabilidad. Recuerden que hay un concepto en la categoría 3 que dice ausencia de variabilidad con desaceleraciones variables recurrentes. Cuando vos tenés un concepto de una desaceleración que cae y no te recupera variabilidad, eso es un problema. Si yo tengo muchas desaceleraciones variables, pero tengo variabilidad, eso es categoría 2. De hecho, las desaceleraciones variables recurrentes únicamente son patológicas cuando se presentan en ausencia de variabilidad. Entonces aquí vemos, aunque yo no puedo establecer una variabilidad como tal por el proceso de las caídas de las desaceleraciones, si ven aquí el trazo del minuto la guía que dice 1 minuto que tengas para ver variabilidad, esto es una variabilidad normal. Aquí desaceleró, pero la variabilidad en la línea de base se mantiene. Y aquí en este concepto desacelera, vean el tiempo de duración que tiene la desaceleración y que recupera totalmente la variabilidad. Estos fenómenos, que eran algunos conceptos que hablaban sobre procesos bifásicos, vale la pena conocerlos culturalmente, porque acá me pudieran decir, doctor, y esto es una temprana con contracción uterina y esta es una tardía porque es después de la contracción. Pero a este concepto que tiene una doble onda, a esto se le llama como desaceleración o desaceleración variable bifásica. Repetimos, la desaceleración variable bifásica es porque el periodo de caída desde el inicio de la contracción hasta acá, rápidamente el nadir es menor a 30 segundos. Por esa razón es que se llama variable y no se llama ni temprana ni se llama tardía. Que normalmente este patrón bifásico no necesariamente está asociado a la contracción uterina. Las variables también tienen como característica que pueden asociarse a contracciones, pero no es obligatorio. Yo puedo tener una ausencia de la actividad uterina y tener desaceleraciones variables. Y puedo tener actividad uterina con desaceleraciones variables asociadas a la actividad. Esto no es como las tardías, que sí o sí tienen que aparecer después de la contracción. Este ascenso secundario prolongado es un concepto que no se utiliza y esto es importante. Vean, recuperación de la línea de base. Acá tenía una línea de base, aquí hubo una desaceleración. Esto no puede considerarse variable porque entre el inicio de la contracción y el nadir máximo vieron que pasaron más de 30 segundos. Aquí estamos casi al minuto. ¿Cuánto se desaceleró? Y para que recuperara, la línea de base que recuperó ya no volvió a la línea de base normal. Es decir,
Acá podemos hablar nosotros de un cambio de línea de base. Si este papel está corriendo a 1 centímetro por minuto, habrá que ver si esto que está acá, que es el proceso de los 10 minutos, y evalúo los otros 10 minutos, entonces esta es una nueva línea de base después de la desaceleración. Lo que tenemos que tener cuidado es que no vuelva a hacer otra desaceleración de este tipo que es excesivamente prolongada. Entonces, las desaceleraciones prolongadas son indicativos de hipoxia y acidosis fetal. Eso, igual que las tardías, son un problema. Por eso es que las desaceleraciones están en el contexto de datos ominosos. Las prolongadas o de recuperación lenta son efectivamente datos de acidosis. Volvemos a insistir, no te hablan de bienestar fetal. La ausencia de desaceleración prolongada significa bienestar fetal, falso. La presencia de desaceleración prolongada está asociada a acidosis, verdadero. Aquí el concepto es que yo debo de partir de la condición de daño con lo que estoy encontrando. No creer que no encontrarlo es que el bebé está sano. Entonces, las desaceleraciones prolongadas tienen descensos mayor de 15 latidos y tienen una duración de 2 hasta 10 minutos. Son episódicas y que algunas pueden durar mayor a 5 minutos. Y que cuando cae, cuando se da la desaceleración prolongada, estos pueden incluso llegar hasta menos de 80. Y más grave aún, si yo tengo además disminución de la variabilidad, ahí no tengo que estar perdiendo el tiempo porque sé lo que estamos teniendo en esa paciente. Entonces, algunas desaceleraciones aparecen con el tacto vaginal, con el descenso de la cabeza y con el meconio. Cuando yo tengo meconio, muy seguramente hay hipertonía, convulsiones de PPNI o persistencia de compresión del cordón, donde pueden aparecer este tipo de desaceleraciones. Ok, voluntario que me describa este trazo. ¿Qué ven en este trazo? Voluntario. Ah, buenas, doctor. Tiene taquicardia, entonces no podemos definir una línea de base. Uno, tiene desaceleraciones Doctora, que perdón, son doctora, ¿cuál es tu nombre? Es que no veo. Tania López, de Sí, Ocotán, ok, doctora Tania, mucho gusto. Ok, mucho gusto. el punto de partida del análisis siempre debe de ser que Línea de si voy base. a evaluar un trazo con datos ominosos o si voy a evaluar un trazo por categoría. En este Ujú. caso, ¿cuál es el punto? Es categoría porque tiene actividad. Es el punto de partida. Ok, voy a evaluar por categoría. Entonces, lo primero es, La línea de base ok, no hay, tiene línea de base porque está taquicárdico. perfecto. Número Tiene uno, taquicardia. Ok, segundo, variabilidad. Mm, tiene variabilidad. Está ausente la variabilidad. en ese trazo, yo igual estoy de acuerdo con usted, no hay variabilidad. Tercero, No tiene variabilidad. Tiene desaceleraciones tardías. de la desaceleración. eh, aceleraciones no tiene. Ok, perfecto. No hay aceleración. Tiene desaceleraciones tardías Ok. y está en policistolia. Tiene 5 contracciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que pasa es que en la tercera, mejor dicho, tiene como, puede ser un triple gradiente, eh, sí, ¿verdad? No sé. Porque es que parece que en la segunda, a partir de la segunda, no recupera completamente. Sí, O sí, sea, lo que pasa es que el tocómetro de la actividad uterina, evidentemente, acá no tengo una intensidad de contracción lo suficientemente alta como para la hipertonía. así es verdad, tiene razón. Y también explicábamos de que esto tiene que ver con la colocación del tocómetro. Mire, Ajá. esto en teoría tendría que recuperar hasta la línea. Si como parte de la línea, acá no está, pues siempre tiene como un valor tan elevado que no sé si es hipertonía. Pero bueno, vamos a decir que hay actividad uterina 5 contracciones. De las Ujú. desaceleraciones, ¿qué es aceleración de PA ido? Bueno, tiene desaceleraciones tardías, El color azul, ¿qué cree usted que es? es una bifásica. ¿Una desaceleración qué tipo?
Bifásica. Desaceleración, sí, variable, Una desaceleración variable. Entonces, variable. taquicardia porque no hay línea de base, falta de Ujú. variabilidad, no hay aceleración, hay desaceleraciones tardías y hay desaceleraciones variables bifásicas. ¿Esta paciente en qué categoría queda? Categoría 3. Categoría 3. Perfecto, doctora, muy bien, gracias. Bueno, Otro voluntario, tal vez el nombre ahí rapidito, chicos. Otro voluntario. Son 5 casos, nada más 5 o 6 casos. Otro voluntario. A esta paciente le indicaron cesárea por riesgo de pérdida del bienestar fetal. Comenten qué les parece a ustedes eso. ¿Cómo describirían ese trazo? ¿Algún voluntario? doctor, Dígame, dígame. este, mire, la verdad es que la variabilidad no es, primero la línea de base, Comencemos no es por el inicio. Comencemos por el sí, inicio. ¿Va la a ser línea de base curso o van a ser categoría? va a ser categoría. Bueno, la actividad uterina, la verdad es que el tocómetro no sé si es que se puede definir como actividad en el sentido de que No, no hay actividad, doctora. No hay, ujú, o sea, la parte del patrón de la amplitud que tenga la onda 20, debe de tener no, obligatoriamente. no tiene actividad, es en datos ominosos. Correcto, correcto. No hay actividad. Ok, Entonces entonces, Sí. no se puede valorar la línea base. lo que, no sé quién fue el que habló. Doctora, termine. Entonces, datos ominosos, doctora. Datos ominosos. Bueno, no, ahí en los datos ominosos solo se valoran la variabilidad Ok, y si tiene aceleraciones o no. no. No, Creo. no son las aceleraciones que se valoran los datos ominosos. Espéreme. Son los descensos los que se ¿Alguien más? valoran. ¿Alguien No, más si puede? no son descensos. Los datos, ¿cuáles son los datos ominosos? Variabilidad ahí. Y si hay descensos de recuperación lenta. Y si hay desaceleraciones, no descensos, desaceleraciones de recuperación lenta o prolongada. Recuperación lenta. Ok, pregunto, ¿yo puedo considerar que este trazo tiene algún grado de evaluación? Si lo busco por datos ominosos, no pudiera evaluarlo porque tiene variabilidad. Yo agarro 1 minuto por acá. Si esto está corriendo a 1 centímetro por minuto, aquí tengo 30, 60, 90 segundos, 1 minuto y medio. Yo digo que la variabilidad está mínima, pero no está ausente. Entonces, aquí en este patrón yo veo patrones de variabilidad y desaceleraciones de recuperación lenta o prolongada no tengo, que sean de 2 a 10 minutos con más de 15 segundos de duración. No tengo para un patrón de datos ominosos. No puedo evaluarlo por categoría porque la actividad uterina que está acá no cumple las condiciones para un proceso de actividad uterina y categorizarlo. Entonces, este trazo, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Le puedo indicar cesárea por riesgo de pérdida del bienestar fetal? No. No, Repetido. doctor, buenas noches. Y si ustedes me preguntan, ¿y esto que está acá son desaceleraciones? Sí, claro. Estas pueden ser desaceleraciones variables. Esta es una bifásica, una bifásica, una bifásica, una desaceleración variable, o que puede ser tardía si esto fuera contracción, pero que estuviera evidente. Tiene algunas desaceleraciones, pero como tengo variabilidad, yo no puedo decir que esto tiene un compromiso porque no tengo actividad uterina. Esto es el ejercicio mental para que nos ordenemos y lo repitamos todos los días. ¿10 datos ominosos o va a ser por categoría? Y si no, y si estoy buscando datos ominosos, evitemos caer en la tentación de estar diciendo variabilidad, aceleración, desaceleración, actividad uterina, porque el dato ominoso no podés integrar ni aceleración ni desaceleración porque no hay actividad uterina. Decíamos que la aceleración y la desaceleración responden a la actividad uterina.
que hay movimientos fetales por la estimulación de la cabeza que activan el sistema vagal que te dan cambios en la línea de base, pero eso no es la integración fisiológica. Lo que nosotros analizamos con la actividad uterina es cómo el feto que está acidótico responde o no responde a la contracción uterina. Y eso es lo que lo convierte en categoría. Por tanto, a partir de este curso no deberíamos de estar revolviendo todo. Es que datos ominosos, pero le veo desaceleración, le veo aceleración, no puedo describir eso. Y si, doctor, es que le busco datos ominosos, pero tiene un gradiente de grado 2, no puede ser. Porque si tiene actividad uterina, entonces no es datos ominosos. Ok, miren este cambio. Supongamos que ahora sí tiene actividad uterina y que este trazo que está abajo tiene contracciones. Entonces, ahora, ¿cómo describimos ese trazo? Buenas noches, doctor. Pero ahí no veo línea de base. Buenas noches. ¿Quién? Díganme el nombre. Describan, chicos, por favor. Buenas noches, doctor. Soy Rita. Le digo, no veo una línea de base en ese trazo. Ok, listo. Primero, vamos a hablar, ¿es datos ominoso o es categoría? Aquí, Rita, Debo aquí de tener el tóculo para poderlo clasificar. vamos a suponer, Rita, supongamos que estas son contracciones, porque la onda tienen acá intensidad de 20, supongamos que estas son contracciones. Manejémosla como una contracción uterina, todas estas ondas que están acá. Hay actividad uterina por categoría. Primer dato, entonces, línea de base. ¿Hay o no hay línea de Sí, base? la línea. No No hay línea de base. hay línea de base. Y eso tenemos que describirlo. Cuando yo pongo que no hay línea de base, automáticamente mi cerebro tiene que estar pensando en dos cosas. Si no tiene línea de base, o va a ser categoría 3 o va a ser categoría 2 que tengo que repetir el trazo. Por eso es el orden lógico de inicio de la evaluación. Okay, no hay línea de base. Segundo, ¿qué sigue, Rita? Es que si no tengo línea de base, doctor, como usted ya lo dijo, o sea, debería de repetirlo. Okay. Y obviamente el contexto clínico de la paciente también, pues, porque... Muy bien. Eso que está diciendo Rita, tiene lógica en el sentido que si no tengo línea de base, evidentemente no debería yo de partir de evaluar variabilidad, aceleración o desaceleración. Ojo, ojo. Si yo no tengo línea de base, tendría que tener claro que el feto o tiene taquicardia o tiene bradicardia. Vuelvo a repetir, que no hay línea de base es porque esté en taquicardia o porque esté en bradicardia. Si está en taquicardia, va a pasar a categoría 2 y tengo que repetirlo. Si está en bradicardia con variabilidad, va a ser categoría 2 y voy a repetirlo. Y si está en bradicardia sin variabilidad con desaceleraciones, va a ser categoría 3. Entonces, yo debo de completar el ejercicio mental de decir, ok, no hay línea de base. Este feto tiene taquicardia. El asunto de esto es de que yo no puedo integrar porque está cambiando constantemente su patrón. Acá estaba en un patrón, este es otro patrón y ven que aquí cumple otro. Sin embargo, si yo no logro integrar línea de base, hago el ejercicio mental. ¿Tiene variabilidad este trazo? No tiene variabilidad. Tercero, ¿hay aceleraciones en este trazo? ¿Hay aceleraciones o no hay aceleración? Para que tenga aceleración tiene que tener línea de base. Perfecto. No Así pueden es. tener aceleraciones. Desaceleraciones hay. Desaceleraciones sí hay. Porque entonces aquí es lo importante. Miren esto que se está mostrando acá. Si esta paciente tenía este patrón aquí de 170 latidos por minuto, ojo, no es línea de base, es taquicardia. Pero esta desaceleración, si lo asocio a una actividad uterina, esto no lo puedo considerar despreciable. Evidentemente, como no podemos integrar todo el trazo, yo lo repetiría. Espero 15 minutos, la pongo en el cúbito lateral izquierdo y repito otra vez el trazo para estar claro de cómo está la condición de la paciente. Pero no me voy a quedar contento con esta desaceleración que tuvo la paciente. Y estos fenómenos que están haciendo acá
esta vez rápida y esta vez rápida. ¿Cómo se llaman estas tres desaceleraciones? ¿Qué tipo son? Variables recurrentes. Variable Variable. recurrente. Variable recurrente. ¿Y qué cosa es ausencia de variabilidad con desaceleración de variable recurrente? Categoría 3. Punto. O sea, aquí el asunto es cómo nosotros interpretamos el contexto. No es que digo, no hay línea de base, entonces ya no voy a hacer nada. No, espérame, toda esta desaceleración, estos conceptos son importantes, se está desacelerando. Si no tiene línea de base, como les decía, es que no es lo mismo que tenga taquicardia y bradicardia sin línea de base, a que no tenga línea de base porque tiene, por ejemplo, patrón sinusoidal. Si yo veo un patrón sinusoidal, no tiene línea de base, si no tiene, pero es sinusoidal, eso es una emergencia, eso es de salir corriendo. Entonces, no basta con decir no hay línea de base. No hay línea de base, ¿y por qué? Ah, porque es que está con un patrón sinusoidal, es que está con desaceleraciones recurrentes, y no tiene línea de base porque hace desaceleraciones de recuperación lenta que cae hasta 80 latidos por minuto. Dilata 4 o 5 minutos en recuperar y vuelve a caer. Esa paciente no va a tener línea de base, por supuesto. Ok, Néstor, discúlpame que te interrumpa, Néstor. dígame, Habla doctor Carlos Silva. Carlito. Discúlpeme, doctor Pavón. Sí, Dígame. sí, discúlpame. En ese. Solo para fines prácticos. Tal vez ya estoy redundando, pero es para mí, no es para el grupo, porque los demás yo sé que lo entendieron mejor que yo. Ahí tenemos desaceleraciones de recuperación lenta, ¿verdad? ¿Cuál te parece a vos que sería Y lenta? práctica, esa, una desaceleración con una recuperación lenta. El problema es que son repetitivos y todo eso se traduce en una bradicardia. Por lo tanto, yo como ginecólogo, independientemente, como dijo la doctora, independientemente de la situación clínica en la que me encuentro, en un bebé a término, con una situación determinada, y yo veo esa bradicardia persistente, yo sé lo que tengo que hacer. Ahí, Carlito, Independientemente, Carlito, pero no sé si me entendés el contexto del... te entiendo clarísimo, pero recuerden que el proceso de esta estandarización, o sea, acá estamos claros, o sea, no tenés que tener dos dedos de frente, estás claro que esta paciente es cesárea, no cabe la menor duda. El asunto de esto, Carlitos, de por qué la insistencia de estandarizarnos y que manejemos y veamos el mismo criterio, es por el aspecto legal y la condición del abordaje fetal. No es lo mismo, no es lo mismo que me digas que un paciente tiene ausencia de variabilidad con desaceleraciones recurrentes, que es categoría 3, a que me digas que la paciente tiene bradicardia. Son dos cosas totalmente distintas. El día que hablamos de taquicardia y de bradicardia, dijimos que la bradicardia es un dato de acidosis, que los procesos quimiorreceptores y de compromiso fetal están totalmente abolidos. Es decir, el feto en una bradicardia, ese concepto de taquicardia sostenida y bradicardia sostenida no deberíamos de usarlo. Eso no es de ginecólogos. No usemos ese término, abolámoslo. No existe el término. Si yo hablo de una bradicardia, una paciente que estaba bien, la saco del contexto de una arritmia. Hablábamos de que hay pacientes con bradiarritmia que tienen un bloqueo auriculoventricular, por ejemplo, el lupus, que las pacientes están en 80, 100, 80, 100, pero están con una variabilidad pijuda. Ese efecto no tiene compromiso, porque su variabilidad está normal. Eso les pasa al bloqueo. Ahí nosotros en el Berta ya la doctora Amparo ha detectado 2 bloqueos graves que le han puesto marcapaso, hasta 20, 30, 40 latidos por minuto, pero con buena variabilidad. Ese paciente, aunque tiene bradicardia, no le va a ir a hacer cesárea. Entonces, en este caso, Carlos, ¿le debo meter bradicardia? No. Una cosa, ¿por qué la importancia de hablar de línea de base para ver las desaceleraciones? Porque si yo tengo una línea de base de 120, cualquier desaceleración variable va a llegar más allá de 100 y va a aparecer una bradicardia. Entonces, si yo tengo una desaceleración recurrente, yo sé que esta paciente, si tiene policistolia, le voy a lavar el misoprostol, le voy a poner otra inhibición, voy a preparar las condiciones y la voy a ir a operar. Pero si me decís que tiene bradicardia, que estaba bien, y que la paciente ahora tiene bradicardia y está sin variabilidad, esa paciente es como un prolapso de cordón.
Es totalmente distinto. Y entonces, si esta paciente, esta que estamos viendo ahorita, tiene 5,8 de Apgar, o 5,9, o 7,8, o 7,9, vos perfectamente tenés la justificación legal para decir, es que la normativa del Ministerio de Salud, que está basada en la guía de la EICOC internacional, dice que las pacientes con ausencia de variabilidad y desaceleraciones tienen categoría 3 y deben de pasar a cesárea. Y ahí nomás a la mano, Carlito, tenés una cesárea que se llama el protocolo de 156 para cesárea. ¿Qué categoría va a ser esto para ver si tengo que correr en los 30 minutos de 30 a 60 o puedo esperar? Todo esto, no creas que esto ha sido arbitrario, así como que hagamos una norma de cesárea. No, toda la relación que hay en esto, estás en el hospital, no tenés quirófano, tengo desaceleraciones recurrentes, sé que tengo que operarla. Y la ausencia de variabilidad me dice que tengo que irlo a operar. Pero si vos me decís, hay bradicardia, porque la línea está abajo, no porque las desaceleraciones están bajando, es un concepto diferente. No sé si queda claro eso. ¿Cómo no, Néstor? Gracias. Perfecto. Ok, listo. Otro. Carlito, echate este, pues ahí voy nomás. Preeclampsia, restricción de crecimiento fetal. Tenía 29 semanas y le dieron 38 de Apgar. Mira, no hay contracciones uterinas. Por lo tanto, no podemos categorizar, ¿verdad? Vamos a buscar datos ominosos. La variabilidad prácticamente no te podría decir que es mínima, está ausente, no veo variabilidad. Y veo desaceleraciones, no veo cuánto caen, sí. Prolongadas o recuperación lenta, Carlito. Lo que te quería decir era hasta cuánto caía el pico de la frecuencia cardíaca fetal, pero sí, como vos decís, son prolongadas y de recuperación lenta. Eso. En los datos ominosos, ahí tenés en ese trazo los datos ominosos clásicos. Ausencia de variabilidad y desaceleraciones de recuperación lenta o prolongada. En los datos ominosos, ustedes no pueden describir ni desaceleraciones tempranas, ni desaceleraciones tardías, ni desaceleraciones variables. Las desaceleraciones que aparecen en un trazo sin actividad uterina, muy seguramente, casi es un hecho que se trata de una paciente que tiene desaceleraciones prolongadas, porque si no tiene variabilidad y además tiene desaceleraciones, Carlos, es que hay un compromiso. Eso no queda la menor duda. Entonces, cuando ustedes encuentran una desaceleración en un trazo sin actividad, eso es una emergencia. Y lo explicábamos, si yo tengo ausencia de variabilidad y no tengo desaceleración, ¿cuál es el siguiente paso? Carlito. Perdón, si no tenés variabilidad y hay ausencia de desaceleración. ¿Cuál es el siguiente O hay paso? presencia de desaceleración, perdón. Yo no tengo variabilidad, pero no hay desaceleraciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo que hacer la prueba esa de vibración. Sí, pero si yo no tengo variabilidad y además tengo desaceleraciones, ¿le voy a hacer prueba? No, ahí no hay prueba. Finalizar. No, ahí no hay prueba que hacer, Néstor. Ahí no. Ese es el criterio, eso es lo universal. La variabilidad y la desaceleración juntas son un dato, por eso se llaman datos ominosos, que en la ausencia de actividad uterina, que a pesar de que no hay contracción, ya el feto tiene tanto daño que ya las desaceleraciones las hace incluso con el movimiento, porque tiene oligoamnio. Y lo que les comentaba, para el primer trimestre del próximo año nos comprometemos con los maternos, a los ginecólogos, a completarle la otra parte. Esta es la punta del iceberg. Ahora nosotros tendríamos que darles a ustedes el complemento. ¿Cómo interpretar el Doppler? Pero que tiene periferia alterada, que tiene... No, fuera de eso. Así como están entendiendo este concepto de hipoxia, también entender entonces cómo la cerebral media se asocia a esta desaceleración. Yo tengo un patrón de ausencia de variabilidad que voy a encontrar en el ritmo aórtico. Si yo encuentro una ausencia de variabilidad, ¿cómo está el flujo diastólico umbilical? Porque entonces nosotros, que somos ginecólogos integrales,
ya podemos hacer una evaluación completa. Si yo le hago un Doppler a una paciente con lupus y le encuentro que el flujo del umbilical está ausente, sin ser brujo, como dice el maestro Tijerino, sin ser brujo, yo ya sé que esa paciente seguramente va a tener desaceleración. Porque ya la lógica de la historia natural de la enfermedad me está diciendo que la desaceleración aparece en un evento de hipoxia. Por tal razón, al haber hipoxia, van a haber desaceleraciones. No sé si queda claro ese concepto. Te agradezco, Néstor. Muchas gracias. Muy amable. Ahora, terminemos acá con este último caso. Lo que pasa es que ya me di cuenta que era un montón, pero terminemos con este, por favor. A ver, para no atrasarlo. ¿Otro voluntario? ¿Voluntaria? Chicos, estos son los casos del examen, así que mejor vale que lo hagamos acá para estar claro. Buenas noches. Se tiene que categorizar porque tiene actividad. Alexa, Se tiene que categorizar porque tiene actividad uterina. es que no veo el que está hablando. ¿Sos Alexa? ¿verdad? Sí, Alexa. Sí, Alexa. Perfecto. Categoría. ¿Qué vemos? Ok, se tiene que categorizar porque hay actividad uterina primero que todo. Okay. Luego, no hay línea de base. Mm, Está en taquicardia. Está en 100. Ah, no, está en 100. Ah, no. Bueno, entonces sí hay línea de base, pero ¿Dónde ves la línea de base? Ay, es que, No, no hay línea de base, está en taquicardia. sí, porque está en 170, ¿verdad? Sí, en Correcto. 170. Muy bien, Alexa. A ver, Sí, en 170. a ver, solo para aclarar ese punto. Línea de base es que tiene que tener entre 110 y 160. Sí. Si tiene taquicardia, yo no le voy a poner línea de base taquicardia, le voy a poner en el primer criterio taquicardia. Para que uniformemos esta descripción, muchachos. Línea de base, yo no le voy a poner línea de base 2 puntos taquicardia, no, le voy a poner número 1 taquicardia o bradicardia. Porque si yo le pongo línea de base, estoy hablando de normalidad. Cuando yo pongo línea de base, lo que le voy a poner es cuántos latidos son. Le voy a poner entre 110 y 160, 140, 120, 130, 155, 150. Eso es línea de base. Si el feto está taquicárdico, yo no le puedo poner línea de base. Le voy a poner número 1, taquicardia. Queda claro, ¿verdad? Sí. Segundo, Tiene una desaceleración tardía. Bueno, no hay aceleraciones y tiene una desaceleración tardía. Alexa, ¿por qué van corriendo las desaceleraciones? ¿Tiene variabilidad o no? No. ¿Cómo es el criterio para buscar la variabilidad? ¿Qué tengo que ver? La línea de base. A ver, ¿yo puedo tener variabilidad en una bradicardia? ¿Sí o no? sí puede Sí, haber. correcto. Sí puede. ¿Puedo tener variabilidad en una taquicardia? Sí. Sí, también puede haber. Estoy explicando. Si yo tengo una fiebre y el feto está taquicárdico, la variabilidad va a estar normal. Recuerden que la variabilidad es el patrón oscilatorio de esa frecuencia cardíaca. De 5 a 25. Es muy claro que no vamos a hablar de una variabilidad normal o un trazo normal en el contexto de una taquicardia. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que si yo encuentro ese patrón cardíaco, yo voy a ir a buscar lo que es el criterio es en una ventana de 10 minutos, tomar un minuto donde tenga el menor cambio, que no haya ascenso, que no haya aceleración, que no haya desaceleración. Por ejemplo, si yo tomo esto que está acá, no sé si logra ver el cursor, esto que está acá podríamos hablar que hay una variabilidad mínima, ¿lo ven? Sí. Y después de 5 sería ahí, ¿verdad, Néstor? aquí, como esto está a 1 centímetro por minuto, entonces aquí hablamos 30, 60, 90, 120, estamos hablando casi de 2 minutos. Esto yo lo pudiera tomar como variabilidad, claro, y también como línea de base, y como tiene 170 no es línea de base, es taquicardia. Pero este patrón que tiene más o menos 5 latidos, entonces
tal vez no es una variabilidad ausente, pero hay una variabilidad mínima. O sea, normal no está. Para hablar de una variabilidad moderada, que es lo normal, tendría que tener de 6 a 25 latidos por minuto. Entonces, parto de lo fisiológico. ¿Esta variabilidad está moderada o normal, Alexa, sí o no? Moderada. No, yo, honestamente, no la veo moderada. Ahí ustedes ven que el patrón se Si mantiene estamos hablando de 5, está mínima. exactamente, no está ausente, no es una línea, pero moderada de 6 a 25 que tenga ese gran cambio, para mí no sería moderada. Ok, yo tengo taquicardia, tengo variabilidad mínima, seguimos, Alex. Y descenso tardío. A ver, antes del descenso, ¿qué sigue? Háganlo, ¿por qué corren al descenso? Yo sé, es que es lo que le explicaba a Carlos. A ver, No hay yo sé aceleraciones. que tiene un compromiso, pero Aceleración. eduquémonos el cerebro, eduquémonos de línea de base, variabilidad, aceleración, desaceleración, actividad Aceleración. mínima. La Ok, dinámica. ¿tiene aceleración o no? No. No. Correcto, no tiene, No. estamos de acuerdo, no hay aceleraciones. Taquicardia, variabilidad mínima, no hay aceleraciones. Ahora sí, lo que quería tanto, Alexa, desaceleraciones, ¿qué cosa es? ¿Qué desaceleraciones hay? Tardía. 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 ¿Cuántas desaceleraciones tardías hay? 1, 2, 3, 4. Correcto. Yo aquí veo, si incluís esta, hasta que Bueno, 5. aquí está Sí, con una, esto sí. aquí está la segunda, aquí está la tercera, aquí otra desaceleración, y ven cómo responde después de la contracción. Y entonces, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 desaceleraciones tardías, ¿cuántas contracciones voy a tener? 6. Más de 6. Más de 6. 6. Porque cada desaceleración, si yo le llamo tardío, es porque apareció después de Después de la contracción. punto. Entonces, aquí se llama desaceleración tardía. Entonces, voy a mandar a esta paciente a repetirle el trazo o voy a justificar y voy a escribir. Paciente que tiene oligoamnio, que estaba en inducción y que una restricción de crecimiento fetal en la que hay compromiso de las reservas ya por su curva de crecimiento afectada. Está en taquicardia, tiene variabilidad mínima, no hay aceleraciones, hay desaceleraciones tardías, que aquí puedo utilizar el término recurrente y además tengo una polisistolia. Estos 5 criterios con el oligoamnio y con la restricción, ¿a dónde voy a colocar este efecto? ¿Le voy a poner mi supositorio en laboriparto para atención de parto? No, categoría 3. La lógica te está diciendo que esto es una categoría 3 y la vas a pasar para allá. La falta de variabilidad y las desaceleraciones recurrentes te vuelven a la paciente una categoría 3 y le adicionas que tiene polisistolia. Y vuelvo a explicar lo que decía Carlito. Entonces le voy a poner que tiene bradicardia porque llegó a 100. No tiene bradicardia. Es que la desaceleración llega a 100 porque ese es el pico de 30 a 60. Recuerden lo que explicábamos en la tardía. Hay unas graves, desaceleraciones tardías graves que llegan a más de 60 latidos, pero ese concepto no lo utilizamos. Tardío, una desaceleración tardía que está apareciendo después de una contracción, es irrelevante si cae 10, 15, 20, 30 o 40 latidos. Desaceleración tardía en el concepto de polisistolia sin variabilidad, aquí y en cualquier parte del mundo es una cesárea. Hay un compromiso de la pérdida del bienestar fetal. Nadie le va a hacer absolutamente nada. La diferencia es que con esta paciente no deberíamos de esperar que vaya a terminar en 1-1 de Apgar. No tendríamos por qué. Porque no tiene razón para eso. Porque a pesar de las desaceleraciones, desacelera pero recupera nuevamente hacia la taquicardia. Ah, si desacelerara y se me quedara en bradicardia, eso sería otra historia. O si la variabilidad fuera totalmente nula, desacelerara y me llegara a bradicardia, esa es otra historia. Son conceptos totalmente diferentes. Bueno, listo. Los otros casos ahí los vamos a pasar luego para el examen. ¿Alguna duda, alguna consulta? Doctor, una preguntita. En ese último trazo que explicaba con Alexa, hablando del patrón de las contracciones uterinas, ¿eso es una alteración del triple gradiente con incoordinación tipo U de primer grado? Fíjate que sí lo vi. Si me preguntas a mí, esto que está igualito a este patrón que está acá y a esto. Ya eso.
Y este pico que está acá es este pico y esto. Yo estoy de acuerdo con vos y le pondría exactamente eso. Y que otro patrón adicional al análisis que estoy haciendo, una incoordinación de primer grado. Tengo policistolia con bigeminismo sin hipertonía. Muy bien. Otra pregunta. Gracias, doctor. Gracias, Néstor, gracias. Feliz noche. Entonces nos vemos mañana para la última conferencia.